¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a Real Jesus. Siempre quiero contar un poquito el porqué de Real Jesus, ¿verdad? Real Jesus comienza cuando veo que a la luz de la palabra hay una necesidad por que sea más aplicable, ¿verdad? Que sea más práctica para nosotros y que podamos mostrar a un Señor de la manera correcta, ¿verdad? Un Dios lleno de misericordia y de amor, así que pues un Dios real, ¿verdad? Un Jesús real. Así que hoy quiero platicar de algo que me ha llamado mucho la atención. Los primeros mensajes que yo aquí hice en Real Jesus eran acerca del huerto. Y quiero que nos vayamos al huerto. Quiero que nos vayamos a Génesis 2:15. Porque en Génesis 2:15 nos habla para mí de la verdadera comisión del hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra. Recordemos que el huerto, como ya lo habíamos dicho en algunas otras, es que el huerto significa las delicias, ¿verdad? Es decir, es el lugar, era un lugar donde Dios se deleitaba estar. Entonces el huerto para nosotros puede ser el lugar espiritual o la situación espiritual donde Dios se deleita. Es decir, que mientras que estemos en el huerto, Dios se va a deleitar con nosotros y con nuestro comportamiento, con nuestro caminar. Entonces, fíjense que una de las cosas que tenemos que revisar poquito a poquito es que en Génesis 2:15 nos habla que a Adán le dan dos tareas. Primero, cultivar, ¿verdad? Y después multiplicarse. Pero vamos a ver, Génesis 2:15, y solo se los quiero leer para que podamos ir poco a poco. Dice Génesis 2:15, y Dios puso al hombre del jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, las primeras dos tareas que tiene el hombre, hablando del hombre, hablamos como de humanidad, ¿verdad? Hombre y mujer. El hombre es que cultive y que cuidara. Cultivar nos habla de hacer multiplicar, ¿verdad? Cultivar es de tener esa fotografía o ese norte de poder seguir avanzando y con lo poco que tenemos poder hacer más. Pero quiero que nos centremos en esta palabra cuidar. Si uno va al original hebreo, esta palabra cuidar o cuidador es shamar. Y de esto quiero hablarles hoy, de los shamar. Cuando vemos que el Señor dice que Él tiene que ser un shamar del huerto, es decir, que el Señor quiere que cuidemos el huerto, ¿verdad? Que cuidemos la presencia del Señor, que cuidemos esa situación donde Dios se deleita. Entonces vamos a ver un poquito. Lo que yo quiero dar a entender es que hay tareas que tiene el guarda del huerto. Hay tareas que se nos hacen encomendadas a nosotros para que podamos ser guardas del huerto, mantenernos dentro del huerto, mantenernos dentro de donde Dios se deleita. Y entonces vemos aquí en Génesis 2:15 que le encomiendan esto. Y en Génesis 4:8 al 9, tal vez ustedes ahí pueden, se los voy leyendo, dice que en el momento que peca el hombre y dice que salen, ¿verdad? Tienen sus hijos, Caín y Abel, y se da el primer asesinato de la historia bíblica. Y dice que habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y entonces Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces aquí otra vez vemos como una de las primeras manifestaciones que está lejos de Dios es preguntarte o hacerte el de la vista gorda de tu responsabilidad como shamar, de tu responsabilidad como guarda. Germán, ¿guarda de qué? Bueno, primeramente ahí vemos guarda de mi hermano. Tenemos que saber que hay una responsabilidad, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Pero entonces, para ir paso a paso y para ir entendiendo lo que yo quiero en esta ocasión, fuera del huerto del Señor, vamos a atender a decir no tengo ningún tipo de responsabilidad, pero dentro del huerto hay un trabajo por hacer.
Y vemos esta palabra shamar alrededor de toda la palabra, ¿verdad? Y vemos, yo aquí les quiero dar solamente 4 casos donde nos dan ejemplos de qué tenemos que guardar en la palabra. El primero nos llega en 2 Reyes 22:14. Y quiero hacer un ejercicio con ustedes solamente de ver los significados bíblicos y que esto nos dé una idea de qué quiere el Señor. Dice en la versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice: ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tigva y nieto de Aras. Salum era el encargado de guardar o de cuidar la ropa del rey cuando la consultaron. Entonces, una de las cosas, o uno de los shamar, o de los ejemplos, o de las cosas que tienen que hacer los shamar, es cuidar sus vestiduras. Tremendo que en el texto o en ese verso que acabamos de leer era el shamar de las vestiduras reales. Dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces es excelente entender que el guarda, en medio de su trabajo o en medio de lo que se le encomienda, es necesario recordar primero que somos reyes. Yo le digo a los muchachos siempre que el sacerdote es aquel hombre espiritual, ¿verdad? Que hace cosas espirituales aquí en lo terrenal, aquí en el mundo de los vivientes. Pero el rey es el líder, El rey era el líder máximo en aquel tiempo. Entonces, cuando te dice el Señor, sos reyes y sacerdotes, es decir, sos un líder donde vos estés y tenés que comportarte como tal. Dice la palabra que este nombre Salum, si lo vemos en el original, este nombre Salum, se los quiero dar el número en el hebreo. Dice Salum, significa retribución o paga. Esto es excelente, la verdad, porque solamente con significados del nombre podemos ya llevarnos algo de parte del Señor, porque dice que para aquel, miren qué lindo es la palabra, para aquel que guarda las vestiduras del rey, aquel mismo o nosotros mismos, cuando entendemos que tenemos que guardar nuestras vestiduras por nuestra posición como rey, dice el Señor que Salum significa paga, significa retribución. Vamos a ver, por ejemplo, en este Brown Driver Briggs, que es un diccionario, dice retribución. Pero, por ejemplo, en el normal, ¿verdad? En Strong dice que es paga. ¿Qué paga habrá para los shamar de las vestiduras reales? Eso es lo impresionante y lo hermoso de todo esto. Tenemos que ir y caminar sabiendo que somos reyes. Germán, ¿qué significa esto? Es decir, que qué lujo te estás dando o qué lujos nos estamos dando en la vida. Por ejemplo, en redes sociales es terrible eso. Veo 4 o 5 posts que hablan de Dios, de personas, quizás no de Dios, de tu familia y todo. Y tenés un bajón emocional o almático y dejad de ser guarda de las vestiduras reales y se te olvida que fuiste gente de influencia, se te olvida que hay otros viéndote, se te olvida que quizás en tu familia fuiste ejemplo por un montón de tiempo, quizás con tus hermanos menores has sido el ejemplo a seguir y no sabes que puede ser piedra de tropiezo para los demás, simplemente porque se te olvidó. Pero Germán, ¿por qué se me habrá olvidado que yo soy el Salum, ¿verdad? Que yo soy el guarda de las vestiduras reales. ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó cuidar mis vestiduras sabiendo que yo soy rey? Porque te saliste del huerto. Porque una vez en el huerto se nos olvida y podemos empezar a cometer errores crasos y siempre tiene que ver el alma con eso, ¿verdad? Porque yo qué sé, nos fallaron, nos cortaron, nos dejó la chava y tantas cosas que nos pasan sentimentalmente o emocionalmente que al final dejamos de ser esos guardas de vestiduras reales. Entonces yo creo que el nombre de Salum nos da una idea de la promesa que Dios tiene para aquellos. Es decir, vamos a tener una paga si sabemos que podemos ser piedra de tropiezo para los demás, o mejor, si sabemos también que podemos ser edificadores de un camino para los demás. Así como dice la palabra, que nos encontremos como edificadores del camino y no como piedras de tropiezo. Así que yo creo que es importante recordar que si el Señor te puso como rey y sacerdote, tenés que cuidar tus vestiduras, así como este hombre Salum. Dice otro que me gusta, este es buenísimo, 1 Samuel 2, 26, 15.
Este 1 Samuel 26:15 nos habla de otro guarda. Y dijo 26:15, dijo David, recordemos que David estaba aquí siendo perseguido por Saúl, y se da cuenta que el guarda de Saúl, tremendo, el guarda de Saúl no estaba haciendo su papel bien, no estaba haciendo su trabajo bien, y dijo David a Abner: ¿no eres varón tú? Miren qué tremendo, no eres varón tú. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor, que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey? Y dice que no has hecho nada, ¿verdad? Entonces se lo voy a leer en otra versión que esté más sencilla. 26:15 dice: y David le dijo: ¿no es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor el rey? Mira lo que tengo en la mano, es la lanza del rey y su jarra de agua. Un hombre del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. Muy mal hecho, mereces la muerte por no haber protegido al rey elegido por Dios. Entonces aquí vemos otro guarda, pero miren este es el guarda del rey. Aquel era guarda de las vestiduras, pero este es el guarda del rey. Y Abner, que en su comisión o en su nombre o en su oficio, Abner significa mi padre es una lámpara. No, buenísimo, buenísimo. Mi padre es una lámpara. Por ejemplo, para los que están en la iglesia y están cerca de su pastor o están cerca de su líder y todo, tenemos que saber lo valioso en lo espiritual que es nuestro Padre. Ya sé que hay gente que no entiende lo del Padre espiritual, pero vamos a dejarlos por un ladito. Pero bueno, tu Padre natural entonces. Aquí a lo que nos lleva Abner es a la honra, es a honrar a tu Padre. Dice: ¿cómo pudiste ser un siervo inútil y sabiendo que iban a matar a tu padre no hiciste nada? ¿Acaso tu nombre no es Abner? ¿Qué significa? Es decir, ¿acaso que significa que tu padre es una lámpara? ¿Acaso no sabes que en tu comisión existencial estaba en cuidar a tu padre? Y entonces aquí nos lleva a la honra, a la honra. Gente que lo maneja mal, pero yo quiero que podamos trasladar esto. La honra es clave, la honra es clave. La honra es clave porque va a mantener una lámpara. Por ejemplo, con nuestros pastores tenemos que saber honrarlos, tenemos que saber que ellos son nuestra lámpara. Por ejemplo, con nuestros padres, ¿verdad? Muchos muchachos están en un estado de rebeldía, pero en tu nombre espiritual, ahí está. Que entendés de honra, que entendés que tu padre es una lámpara. Pero en el momento que no lo hacemos, dice ahí: ¿acaso no eres hombre tú? Le dice esa versión que leíamos al principio. Entonces me parece espectacular cómo el Señor te lleva a honrar. Como Shamar, tenés que honrar, tenés que saber la importancia del hombre que te toca cuidar. Hablamos con mi papá hoy y vemos que en la ofrenda de libación dice que el sacerdote iba con su siervo y él le lavaba las manos antes de ofrendar. Y vemos que muchas veces no tenemos ese cuidado por nuestros padres espirituales o nuestro padre biológico, porque no estamos descargándole, no le lavamos las manos. Por ejemplo, a nuestro pastor en nuestra iglesia tenemos que saberlo liberar de sus cargas para que él... Porque nos conviene a nosotros que Él pueda recibir palabra del Señor para nosotros poder ser iluminados y poder ser guiados en medio de esta carrera que es la vida. Y por ejemplo, a tu padre biológico, que Él pueda seguir caminando con paz y con bendición, pero porque tú lo honraste. Y si te has alejado de tu propósito es porque estás lejos de la voluntad de Dios, estás lejos de lo que a Dios le agrada. Es decir, en tu nombre está escrito que tú sabes, que es de tu conocimiento que tu padre es una lámpara. Así que toca honrarlo. Vemos otro que es en 1 Samuel 1:12. Y nos dice 1 Samuel 1:12, hablando dice, Ana oraba a Dios en silencio. Dice, y Elí veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Dice, en otra versión dice, y fue como ella orase largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando. Esta es la otra
Esta es otra vez la misma palabra de shamar. Dice que Elí guardaba, era el guarda de las peticiones de Ana. ¡Qué espectacular! Dice que Elí guardaba el pacto de Ana. Era el pacto de Ana. Es decir, que primero nos ministra porque Dios primero guarda nuestro pacto. Él es el shamar por excelencia, Él es el que guarda, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, pero eso tal vez lo dejamos para el final, pero en este ejemplo que vemos, dice que Elí significa elevado. Y cuando muchas veces estamos alejados de Dios y pues nos damos nuestra vuelta al mundial o caemos o estamos fríos o lo que sea, porque pues es parte de la naturaleza pecaminosa de nosotros los humanos, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, dice que hay uno que debe de guardar el pacto. Y entonces muchas veces cuando hay gente que se nos va a la iglesia y está caído, lo que menos hacemos es ser guarda del pacto de nuestro hermano. No le vamos a recordar y le decimos, mira, yo sé del pacto que vos tenés con el Señor. Yo sé del pacto, yo he guardado tu pacto, porque no fue Ana guardaba el pacto de ella misma, no. Yo he guardado tu pacto, yo sé que vos eras una sierva, yo sé que vos eras un sacerdote en esta casa. ¿Sabes qué? Yo como Elí dice que el significado de Elí era elevado, es decir, yo puedo ver desde arriba de tus problemas que todavía hay un pacto permanente con el Señor. Que todavía existe ese pacto de parte de Dios. Es decir, todavía está intacto ese pacto. Entonces, cuando nos volvemos un shamar del pacto de otros, vamos a recordarles todo el tiempo de que a pesar de sus problemas, nosotros tenemos la facultad espiritual de ver arriba de la tormenta y decirle, todavía le sirves al Señor. Todavía hay un pacto que cumplir. Dice la palabra que en Génesis 37:11, y este es el último ejemplo que voy a poner. Dice en Génesis 37:11, dice, y sus hermanos le tenían envidia. Esto obviamente es hablando de los sueños de José, mas su padre paraba la consideración en ellos. Vamos a poner otra versión. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de los sueños. Otras versiones dicen, pero su padre guardaba sus sueños. ¡Ah, qué espectacular! Para nosotros que estamos, por ejemplo, pastoreando muchachos, tenemos que ser como Jacob. Jacob guardaba los sueños de su hijo. Es decir, que a muchos, miren qué tremendo, aquí hay dos personas y dos personajes. Uno que les da envidia a los sueños de los demás y otro que los guarda y les dice, yo creo que vos vas a poder. ¿Cuántas veces hemos ido? Y veo memes, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Que no conté estos sueños a los demás y todo. Y obviamente aquí en la palabra también se ve que es difícil contarle a cualquiera, pero que Dios nos pueda encontrar como guardas de sueños de los demás. Dice que Jacob significa usurpador o el que se pone en lugar de otro. Entonces yo veo cómo nosotros como guardas del sueño o de los sueños, podemos ser esas personas que primero se ponen en lugar de otro y podemos soñar con la persona que nos cuenta lo que está viendo o cómo él se está visualizando de aquí a un tiempo, o podemos ser la otra persona que envidia el sueño de los José, podemos ser la otra persona que envidia el sueño del primogénito, o podemos ser aquellos que lo comparten y dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a guardar con vos. Yo tengo fe que en algún momento lo que vos has soñado, Dios lo va a hacer. Entonces, yo creo que esta responsabilidad del shamar es importante verla. Aquellos que se nos ha sido revelado esta figura del shamar, proponernos a realizar nuestra tarea con diligencia para que estemos siempre dentro de las delicias del Señor. Dice la palabra de Dios que aquella mujer en el Cantar de los Cantares dice que se encontró con los guardias de la ciudad. Y no recuerdo exactamente el verso, pero ustedes lo pueden buscar ahí en su casa. Y dice que una vez se encontró con los guardias de la ciudad, la mujer encuentra a su amado en el verso siguiente. Y eso me parece espectacular, porque yo creo que la iglesia debe tener un encuentro con shamar. Debe tener un encuentro con los guardas. ¿Los guardas de qué? Guardas de las delicias, guardas de su hermano, guardas de las vestiduras. Yo creo que son nuestros padres espirituales, nuestros pastores, que son
personas que guardan sus vestiduras, guardan a sus líderes, guardan a sus coberturas, guardan los pactos, guardan los sueños. Y dice la palabra ahí en el Cantar de los Cantares que en un verso antes dice que yo me encontré con los guardas de la ciudad y les pregunté dónde estaba mi amado. Y dice que en el verso siguiente finalmente se encuentra con su amado y lo abraza y no lo deja ir. Y es impresionante cómo obviamente Cantar de los Cantares es figura de la iglesia y del Señor. Cómo es tan de un verso a otro, luego de que la iglesia se encuentra con los shamar, se encuentra con el amado. ¿Será que la venida de Cristo y todo también depende que los shamar, que somos por fe, todos los que estamos escuchando este audio, podamos entender nuestra comisión en las delicias del Señor? Bueno, yo creo que ya llevo los 20 minutitos que siempre quiero platicar con ustedes, y hoy vimos una figura nada más del huerto, ¿verdad? De las delicias del huerto, los shamar, que son aquellos guardias de la ciudad, aquellos guardas de la ciudad, guardas del huerto, guardas de las vestiduras, guardas de tu cobertura, de tu padre, o también, como lo hablamos al final, guardas de los sueños o guardas del pacto. Así que yo creo que hay mucho que guardar si sos parte del Señor. Así que si habías descuidado algo, es parte de tu comisión regresar al huerto y retomarlo. Bueno, esto fue Real Jesus. Dios te bendiga y esperamos vernos y escucharnos pronto. Un abrazo, bendiciones.